ADN logró bloquear al correísmo en la Asamblea, esa organización que entre el 2009 y el 2017 dominó el legislativo y que hasta hace 2 días lo presidía con Viviana Veloz. Resulta que se quedó fuera de la directiva y también del CAL. La pieza clave en la estrategia de ADN fue la legisladora Mónica Salazar, quien llegó al CAL tras ser elegida en Los Ríos por la Revolución Ciudadana, y como no se había desafiliado de ese partido, entró al Consejo con ese membrete, pero en la práctica ella lo dejó por el gobierno. Ahora, la bancada de la Revolución Ciudadana representa el 44% del legislativo y se ha quedado sin cargos, y está a la espera de la decisión de ADN para saber qué puestos asignará a sus 66 miembros en las 15 comisiones legislativas. ¿Cómo se explica esta crisis? Lo vamos a revisar con la abogada Gabriela Guerrero, docente de la Universidad San Francisco de Quito, politóloga, directora ejecutiva de la Fundación La Politeca. Buenos días, Gabriela, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, qué gusto el poder acompañarles esta mañana. Después de lo ocurrido el miércoles, ¿cuál es el rol que se avisora para el correísmo en la Asamblea? ¿El de espectador, el de convidado de piedra en un colectivo donde son muchos pero no son suficientes? En este momento el correísmo tiene espacios limitados dentro de la Asamblea, creo que eso es bastante cierto, y hoy tendrá que definir además cómo va a ser su rol dentro de esas comisiones. Muy probablemente aquellas comisiones que le interesa no las logrará ganar en términos ni de presidencias ni de vicepresidencias, entonces tendrá que aprender a gestionar desde otros espacios del legislativo, inclusive por fuera del mismo. Creo que ahí cabe recalcar que no es que ha perdido un poder absoluto, tiene una bancada todavía consolidada y se tiene que apoyar en esa bancada si es que quiere lograr accionar dentro de ese legislativo. Un partido que acumuló tanto poder por tantos años, que acaba de entregar la presidencia del legislativo, resulta que ahora en ese escenario no tiene ninguna autoridad, ningún vocal en el CAL. ¿Eso se lo puede interpretar también quizás como un ejercicio de humillación? Esta es la primera vez probablemente desde el 2013 donde no tiene real accionar desde el CAL, y creo que eso sí es un punto de partida para el correísmo. Creo que están viviendo lo que ellos han hecho los últimos años, y también ese cambio es importante para ellos como fuerza política. No podríamos decir nuevamente que hay una destrucción, una fragmentación real, pero creo que sí están acomodándose ahora a esta nueva realidad política donde por primera vez no tienen control, dado que los últimos gobiernos los hemos visto bastante activos, no solo en el poder legislativo. Entonces, creo que el poder reubicar esas fichas ahora en el legislativo les está dando la apertura a mover quizá un poco ahí también sus funciones internas como partido, que quieran o no, sí hay un fragmentamiento importante ahí también dentro, ¿no? Pero no es solo que no tienen control, Gabriela, es que no les han dejado nada, es que han sido arrinconados. Esa intención de confinarlos a la irrelevancia, ¿se lo debe entender como definitivo, o usted lee que esa bancada tiene todavía algún margen de maniobra? De momento es una estrategia política por parte del gobierno muy importante, en el sentir de que no va a dejar aperturadas a puertas o ventanas por donde pueda perder el control de poder, ¿no? Entonces eso se entiende por qué no han, o en cierta manera han disfrazado en este sentido que hay representación del CAL a través de la asambleísta Mónica Salazar, que sabemos que no es verdad, y que inclusive dentro, digamos, de las elecciones, en las representaciones, no necesariamente se les otorga per se la palabra para que ellos puedan decidir quiénes van a ser sus representantes. Entonces, ha sido, creo yo, una estrategia importante por parte del gobierno en no perder estos espacios de poder, porque ahorita lo que está tratando de hacer el gobierno es posicionarse en términos políticos, y el no perder esos espacios para el gobierno implica sobre todo el poder tener un control que ya no necesitan inclusive hacer una constituyente, y por eso las declaraciones también del ministro de la Gasca poco después de cómo ha funcionado ahora la Asamblea, ¿no? ¿Ya no necesitan hacer una constituyente? Probablemente en este punto sería bastante arriesgado, contando en que, de nuevo, históricamente sí es importante que ahorita tengan el control total del legislativo y que pueden accionar sus fichas a través de eso.
Más adelante podrían volverse a preguntar si es que es necesaria una constituyente, pero de momento se puede gestionar muchísimas cosas a través del legislativo con la fuerza importante que han logrado ahí. Lo que pasa es que ahí el gobierno tiene que tener cuidado en no perder el poder que ha ganado, y eso significa que tenemos alianzas que ha logrado el gobierno que son alianzas frágiles. No tiene en este momento una mayoría absoluta dentro de la Asamblea. Eso se ha visto en el sistema de votación, lo hemos visto sobre todo cuando se tuvo que hacer la suspensión del Pleno por 2 ocasiones. Entonces no tiene ahorita una mayoría consolidada. Al momento de perder eso, el gobierno pierde también el poder, y ahí tiene la oportunidad, inclusive Revolución Ciudadana, de captar esos votos que ahorita los tiene en teoría ganados del gobierno. El miércoles el correísmo lucía desconcertado. No tuvo capacidad de reacción ante lo que pasaba y la mayoría le pasó por encima mientras ellos no encontraban ninguna respuesta. Le pregunto, Gabriela, ¿faltó liderazgo, faltó estrategia, faltó negociación política? Me parece que no es un tema de liderazgo ni de estrategia, es simplemente que tal vez se utilizaron las mismas cartas que lo utilizó ya esta fuerza política en el pasado. Creo que confiarse un poco en el que se venían haciendo ya estas negociaciones previas, que se vio, por ejemplo, que ya llegaba con un número bastante importante, por ejemplo, el gobierno dentro de esta primera sesión del legislativo, confiarse un poco en el que se iban a tener espacios tal vez para el correísmo. Me queda ahí un poco el tela de duda. Por eso mismo la estrategia utilizada por el correísmo al tratar de decir que iba a haber un fraccionamiento dentro de su propia bancada, una estrategia que ya se utilizó en la época del 2007, 2013, cuando se hizo una real división por parte de Alianza País para tratar de ganar más espacios dentro del CAL. Entonces creo que ya conocían que iba a ser una negociación complicada y trataron de utilizarse recursos que previamente les había funcionado y que hoy, por ejemplo, la ley orgánica de la función legislativa ya no lo permite. ¿Usted prevé que a la hora de conformar las comisiones difícilmente el gobierno le dará al correísmo lo que ellos aspiran? La cuerda se va a tensar más todavía y sin controlar ninguna de las comisiones importantes, ¿cómo queda la Revolución Ciudadana? Usted dice, podría tener espacios incluso por fuera. ¿Cuáles? Tenemos que tener presente que la siguiente elección importante que se viene es justamente la del 2027 con las seccionales. Entonces tendrá que posicionarse por fuera del legislativo, tratar de no perder tal vez las prefecturas, las alcaldías de las ciudades más importantes y representativas, teniendo en cuenta que no necesariamente ADN se ha fortalecido en esos espacios. Otra cosa que podría tal vez prever el correísmo es utilizar los errores que haga el oficialismo para a partir de eso poder consolidar sobre todo su posicionamiento como fuerza política que en este momento no está debilitada, pero sin duda alguna no tiene la misma fortaleza que tenía antes. Y tal vez en tercer lugar lo que tiene que hacer es no dejar que esa bancada que tiene ahorita se desmorone, no realmente perder, digamos, estos 16, 17 votos pertenecientes a Reto, y que en el mejor de los casos para el oficialismo, si es que hay un real fraccionamiento, podría inclusive robarse esos votos para ciertos intereses políticos que tenga, no necesariamente con esto digo va a confiar el oficialismo en Reto, pero sí los puede tratar de cooptar para ciertas decisiones políticas a su favor. Entonces, de nuevo, el juego de poder dentro del legislativo va a estar presente absolutamente todo el tiempo y no podemos decir que ahorita hay alianzas fortalecidas para ninguno de los dos lados. Gabriela, esta crisis del correísmo no es exclusivamente legislativa. El líder de esa organización ha invitado a salirse de ella a quienes no lo apoyan, incluso en sus despropósitos. ¿Está implosionando el correísmo? ¿Dónde radica efectivamente la crisis? ¿En ese liderazgo, en no haber permitido transiciones en el movimiento, en estar más cerca de la ideología que de la gente, en haber concentrado su acción en la defensa de los temas judiciales del jefe que vive en Bélgica? No sé. ¿Por dónde se puede identificar el origen de esto que les está pasando? Varias de las cosas que justamente usted ha mencionado, yo creo que una de las principales es que este sigue siendo un país bastante personalista que depende justamente de la persona y la figura política, en este caso el expresidente Correa ni siquiera está dentro del país. Esto hace que los liderazgos tal vez interesantes que ha sacado Revolución Ciudadana no estén apuntando al lugar correcto, y esto ya lo hemos visto dentro de las diversas conversaciones que han tenido los actores políticos de este movimiento. Si es que no hay un fortalecimiento de nuevos liderazgos, muy probablemente no se
está realmente aterrizando con la ideología que se tiene como partido. No se está creando nuevas oportunidades para esos actores que sí existen dentro de la Revolución Ciudadana. Y eso hace que ellos migren a otros espacios donde sí se sienten representados. Por más de que digan que su corazón está con Rafael Correa, sí van a buscar otros espacios donde tengan mejores oportunidades porque ya tienen en este momento capital político por sí solos, sin necesitar a un Rafael Correa detrás. Gabriela Guerrero, directora ejecutiva de la Fundación La Política, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Contacto Diario. Muchísimas gracias. Gracias a usted.